Entre los libros que más curiosidad y hasta fascinación han despertado en el mundo de lo espiritual, lo místico y lo esotérico, está sin duda el libro tibetano de los muertos. ¿Por qué esta fascinación? ¿Qué encierra verdaderamente este viejo texto? Cuenta la tradición que en el siglo VIII de nuestra era, un sabio tántrico de nombre Padmasambhava escribió un texto de tipo iniciático para aquellos monjes que tuvieran la preparación para saber comprenderlo y utilizarlo. Supuestamente, como en su tiempo no parecía que hubiera iniciados de este nivel, Padmasambhava lo ocultó hasta un momento más propicio, lo que convirtió el texto en un terma o tesoro de la tradición budista tibetana. Cuenta también la tradición que en el siglo XIV, un monje especialista en descubrir o liberar este tipo de tesoros halló el texto de Padmasambhava y lo dio a conocer entre los monjes de su tiempo. Y se cuenta también que fue a principios del siglo XX cuando un erudito tibetano llamado Kasidawa Sanduk tuvo acceso a este texto en uno de los monasterios donde trabajaba y lo copió en secreto. Luego, en 1919, entró en contacto con un teósofo estadounidense llamado Walter Evans Waynes, que lo ayudó a traducirlo al inglés. Y fue precisamente Evans Waynes quien en 1927 publicó el libro con el título Libro Tibetano de los Muertos, con lo que lo hizo accesible al gran público. Ahora bien, es esencial saber que la versión de Evans Waynes, esta que conocemos como el Libro Tibetano de los Muertos, dejó por fuera partes del texto original. Evans Waynes no consideró o no comprendió o no le importó el contexto religioso y cultural de los rituales en los que el libro debía entenderse y aplicarse. Y peor aún, adaptó el lenguaje del libro a la visión del mundo occidental y a sus propios puntos de vista, y hasta lo acompañó de sus observaciones. Este es un problema típico de muchas traducciones de textos antiguos. El texto en cuestión en realidad se llama originalmente Bardo Tosgrol, también conocido como Bardo Todol. Este nombre significa liberación a través de la audición en el estado intermedio, precisamente porque este texto consiste en una guía que un monje experto ha de leerle a un difunto reciente para acompañar su espíritu o conciencia desencarnada a través de los estadios intermedios entre vidas, conocidos como bardos. El objetivo es ayudarle a la conciencia a alcanzar la iluminación y, por tanto, evitar la reencarnación, o sea, liberarse. Este objetivo es consecuente con cualquier variante del budismo, cuyo objetivo primordial es lograr la iluminación que conlleva a liberarse del sufrimiento que, según el pensamiento budista, implica renacer. Lo normal es que este objetivo se busque alcanzar en vida, mediante diferentes prácticas, pero en el caso del budismo tibetano, también es posible hacerlo después de la muerte si se cuenta con la guía necesaria. Para eso se creó el Bardo Todol. Ya en otro video que enfureció a muchos budistas, hablé del tema de la liberación que busca el budismo. Les dejo el enlace. El Bardo Todol está escrito a manera de manual o instructivo. En el texto se le advierte al difunto sobre qué ha de encontrarse en los estadios intermedios o bardos y se le indica qué debe hacer para lograr la iluminación instantánea. Pero si no lo logra,
también se le dice cómo puede encontrar la mejor reencarnación. Desde este punto de vista, el texto resulta de tipo práctico, no filosófico o expositivo. Según el bardo Todol, hay 3 bardos o estadios intermedios entre una vida y la siguiente. El primer bardo es el inmediato después de la muerte física, en el que el difunto se encuentra con una luz brillante que, según el texto, es manifestación de la realidad pura. Si el difunto logra reconocerla, se va a iluminar de inmediato. Si no, tiene que pasar al segundo bardo, que puede prolongarse por hasta 14 días. En este segundo bardo, el difunto primero se encuentra con las deidades pacíficas, a las que ha de saber enfrentar con serenidad religiosa. Si logra controlar su miedo, pero aún así tiene que pasar por todas ellas, se encontrará con las deidades coléricas, a las que también debe saber enfrentar con serenidad religiosa. Si aún pasando por todas ellas no logra encontrar la liberación, el difunto tendrá que avanzar hacia el tercer y último bardo, el del renacimiento. La interpretación literal del texto supondría que después de la muerte física, la conciencia debe enfrentar una serie de pruebas que determinarán si ya puede disolverse o si ha de regresar a la vida física, o incluso si ha de caer en el reino infernal, uno de los 6 reinos según el budismo tibetano. Aquí resalta la importancia que el texto le da a la forma de vida religiosa. Según el libro, el difunto solo logra pasar las pruebas si en todo momento tiene la devoción en su corazón. Y aun si no consigue liberarse y evitar el renacimiento, aún así se le alienta a que escoja renacer en un lugar donde prevalezca la religión. El libro tibetano de los muertos es un texto escrito dentro de una tradición religiosa. Es obvio que para un monje tibetano el mejor modo de vida y que le permitirá eventualmente liberarse de la rueda del samsara es la vida religiosa. El contexto en que fue escrito el libro y para quién iba dirigido explica muy bien este pensamiento de trasfondo. Ahora bien, la interpretación literal es solo una de las que se le han hecho al libro. Otras interpretaciones más modernas han asumido una perspectiva esotérica, mística o simbólico-espiritual. Para una interpretación simbólico-espiritual, los 3 bardos que describe el libro tibetano de los muertos son en realidad las etapas del camino espiritual que debe atravesar todo buscador de la iluminación. El renacimiento no sería de tipo físico, sino de tipo espiritual, un renacer en conciencia. Y dado que muchas interpretaciones espirituales están conectadas con las tradiciones religiosas orientales, las instrucciones del bardo Todol se toman como guías espirituales. En la interpretación esotérica, impulsada por Evans Wentz, se asume que las coloridas imágenes de deidades, demonios, reinos y demás son en realidad la representación de las turbulencias y karmas del propio difunto que él debe enfrentar para poder superar las limitaciones del yo y lograr la liberación. Esta perspectiva esotérica ha interpretado que el bardo Todol ya nos advertía sobre las trampas de la mente y sobre la naturaleza de la realidad pura. Sin embargo, aunque esta interpretación esotérica, muy de tipo teosófico, es interesante y hasta cierto punto encaja con la mentalidad budista que origina y sustenta el libro, no hay que olvidar que es solo una interpretación moderna de un texto medieval. Y aún más,
Tampoco hay que olvidar que la edición de Evans-Wentz no solo fue adaptada a un público occidental del siglo XX, que nada tenía que ver con los monjes tibetanos del siglo VIII, sino que también fue adecuada a la mentalidad del propio Evans-Wentz y dejando por fuera el contexto filosófico, cultural e histórico en el que fue escrito el libro. En otras palabras, hay que tomar en cuenta que por una parte son enormes las posibilidades de que las imágenes que presenta el libro sean simplemente el producto de las creencias religiosas de aquellos monjes y no más. Y por otra parte, el libro mismo estaba integrado a todo un sistema de rituales y prácticas religiosas que les daban sentido a los monjes iniciados que lo leían y aplicaban, pero que se escapan a la comprensión de cualquier lector del siglo XXI no advertido ni preparado para ello. El libro tibetano de los muertos es la versión de un texto que corresponde a un contexto histórico y cultural en el que la religión era el centro de su vida y en el que las creencias religiosas se mantenían como verdades. Leer este libro sin considerar todo lo que les he dicho y sin ciertas herramientas puede llevar a más confusión y a caer en más creencias. La mejor manera de acercarse a este libro es tomarlo como un medio para acercarse a otra cultura y pensamiento. Hay otra versión del texto original que se supone que es una traducción completa, pero que sigue manteniendo el título comercial que Evans-Wentz le dio, Libro Tibetano de los Muertos, y que sigue sin resolver el problema original de ser un texto dirigido a un cierto tipo de practicante en un contexto religioso específico de hace más de 1000 años. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.